Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Teresita Alcántara Díaz y tendré el gusto de ser su instructora el día de hoy en el marco del Máster de Políticas de Suelo y Desarrollo Urbano Sostenible de la Cátedra de la UNED y el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. El día de hoy vamos a hablar sobre los instrumentos de planificación ambiental y climática. Bueno, trabajando desde un contexto internacional, queremos realmente conversar con ustedes sobre la pertinencia de establecer precisamente estos instrumentos de planificación ambiental y climática. Al respecto, realmente podemos mencionar que el mundo cada vez está más urbanizado. Para el año 2030, el 70% de la población mundial radicará en centros urbanos, mientras que este porcentaje o estadística se incrementará a más de un 80% para la población residente en América Latina y el Caribe. Las ciudades son estos centros urbanos de gran dinamismo donde realmente podemos tener aspectos positivos y negativos. Los principales aspectos positivos están asociados a que son zonas de gran dinamismo porque contribuyen aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto. Son esos espacios donde realmente hay infraestructura, servicios, actividades de ocio, recreación, salud, empleo, entre otros. Sin embargo, también los aspectos negativos o externalidades negativas están asociadas a que estos espacios generan aproximadamente el 70% de emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo del 78% de la energía y aproximadamente el 60% de los recursos naturales, principalmente provenientes de fuentes no renovables. En este sentido, la rápida urbanización, que realmente no está a la par de la planificación urbana y territorial, está generando asentamientos dispersos, precarios, marginados, donde realmente se reproducen estas externalidades en términos económicos, sociales y ambientales. Las cuestiones negativas tenemos que abordarlas de una manera cada vez más integral e inclusive ahora con los temas asociados a las guerras o también inclusive las pandemias como el COVID-19 ha incrementado las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad territorial y aproximadamente un retraso o desaceleración económica el equivalente a 10 años de crecimiento que pueden experimentar o que han experimentado las ciudades y las regiones. Entonces, realmente podemos ver la manera en justificar nuestro trabajo y la planificación climática enfocada en los centros urbanos. Y bueno, trabajando en 3 puntos importantes asociados al cambio climático y la planificación, bueno, les puedo comentar que los planes de cambio climático son aquellos instrumentos de planificación para la implementación de agendas de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima. Los principales componentes que abordan los planes asociados a cambio climático tienen que ver con la mitigación. La mitigación, recordemos que es el abordaje de las causas y todo lo que tenemos que trabajar para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Número 2, los temas asociados a la adaptación. Cómo abordar los efectos y los impactos asociados al incremento de la resiliencia y la reducción del riesgo de desastres. Y finalmente, algunos de los componentes que han incorporado iniciativas como el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía y algunos otros países que van más avanzados en la materia, tiene que ver con el acceso a la energía. Y este es un enfoque de trabajo colaborativo y paralelo que va desde un proceso de identificación de lo que es la pobreza energética hacia una inclusión energética. Todo lo que tienen que hacer las personas para poder satisfacer sus necesidades de confort térmico, realmente la idea es que no generen un sobregasto en el cual puedan ver disminuidos sus ingresos y su nivel de bienestar. Número 3, ¿cuáles son los tipos de planes asociados a cambio climático que existen? A nivel regional o a nivel mundial, principalmente se identifican 3 niveles de actuación. El primero es el nivel nacional, el segundo es el nivel regional y finalmente el último es el nivel local. En el nivel regional podemos identificar algunos de los planes que se realizan a escala regional o estatal o distrital o metropolitana. Todo esto dependerá mucho de la distribución y el régimen de gobierno que realmente tenga cada país. Y finalmente, a escala local, como ya lo mencioné, son los planes de cambio climático que se hacen a nivel municipio o comunidad o comuna y también a escala ciudad. Algunos de estos instrumentos de gestión del cambio climático podemos verlos evidenciados de distintas formas. Algunos de los casos que yo puedo mencionar, bueno, es el caso de lo que aplica para Chile, que es un país que se encuentra en Sudamérica y obviamente también ha trabajado bastante fuerte los temas asociados a cambio climático.
El primero es todo lo que tiene que ver con el marco legislativo. Y este marco legislativo está sustentado en la Ley Marco de Cambio Climático, la cual acaba de ser publicada en el año 2022. Después se establecen metas y visión de largo plazo, las cuales están conformadas a través de sus NDCs o su contribución nacionalmente determinada, y finalmente con la estrategia climática a largo plazo. Después seguimos con la implementación y todo lo que es la instrumentación de estos planes sectoriales, tanto en adaptación como en mitigación, y finalmente hacemos una bajada a nivel subnacional a través de los planes de acción regional de cambio climático y los planes de acción comunal de cambio climático. Todo esto desde una visión vertical o multinivel y también horizontal o transversal, con esas políticas y planes nacionales, haciendo una identificación de principales instrumentos de gestión a nivel de planificación territorial y estratégica, y también con los instrumentos de gestión ambiental que se aplican en cada uno de los territorios con sus particularidades y sus contextos sui generis. Y todo esto viene a contribuir a un sistema de planificación climática, de institucionalidad y de políticas asociadas a cambio climático que tienen que reforzarse también a través de medios de implementación adecuados, a través de una estrategia de desarrollo y transferencia tecnológica para el cambio climático, y también con estrategias de gestión de capacidades y empoderamiento climático, que también se trabaja mucho a escala comunidad y los diferentes actores que se vinculan con el territorio, y también estrategias asociadas al financiamiento climático, tanto en adaptación como en mitigación. Posteriormente también vemos cómo este caso que aplica para el país de Chile realmente pudo haber sido documentada, y obviamente lo que sucede también en otros países de la región ha sido documentada también a partir de las experiencias que han identificado las principales redes de acción climática que existen en la región. La primera es la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático y la Red Argentina de Municipios ante el Cambio Climático. Estas dos principales redes que existen en el sur global prácticamente establecieron una guía ilustrada para la gestión local de cambio climático, en la cual sistematizaron estas experiencias y han identificado los pasos clave o la ruta que deben de seguir los gobiernos locales para fortalecer su gestión local en la lucha contra el cambio climático. El primero tiene que ver con el compromiso político. Tenemos que establecer convenios y acuerdos desde las autoridades locales y apoyadas con las redes de acción climática que existen a nivel local, nacional o también internacional. Número 2, formación continua. Tenemos que capacitar a los equipos que se están encargando de estos temas, no solamente al área de medio ambiente, porque finalmente tendemos a vincular estos temas netamente al área ambiental, sino que también podemos procurar que desde el área ambiental también vaya permeando al resto de la institucionalidad, como el área de desarrollo económico, el área de salud, el área de educación, el área de gestión de riesgo de desastres, el área de desarrollo comunitario, y también el área obviamente de obras y asesoría urbana, que son principalmente las áreas que pueden existir dentro de las municipalidades. Número 3, tenemos que trabajar con el diagnóstico. Una vez que hay equipo o recursos humanos capacitados a nivel local, también vamos a fomentar que realicen sus diagnósticos tanto en adaptación como en mitigación, a través de la elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero a escala comunal y también la evaluación de su riesgo y vulnerabilidad. Número 4, planificación estratégica. Una vez que tenemos este diagnóstico y realmente la identificación de las principales tendencias y las problemáticas que acontecen a nivel local, también tenemos que transformar precisamente esas problemáticas en soluciones, en una agenda de trabajo, en proyectos, acciones, medidas que realmente puedan ser implementados a corto, mediano y largo plazo. Y finalmente, una vez que tenemos esta estructuración de una planificación estratégica, tenemos que migrar hacia el siguiente paso, que tiene que ver con el financiamiento de los proyectos. Realmente, por más bueno que sea un plan y bien estructurado que sea, si realmente no tenemos los recursos necesarios para poder llevarlo a cabo y poder darle continuidad, realmente va a ser muy difícil que podamos tener el impacto que estamos esperando y los resultados asociados
a la lucha contra el cambio climático, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y hacer un control global de este 1,5 que realmente estamos esperando que todos los países y regiones se cumplan para realmente no sobrepasar los límites que el sistema climático y el mundo entero realmente necesita. Continuando un poco con la diapositiva anterior, bueno, realmente también se han desarrollado múltiples guías, herramientas, metodologías asociadas precisamente a la elaboración de planes de cambio climático, principalmente a escala de ciudad, que es obviamente donde tenemos que poner el mayor esfuerzo para trabajar en el territorio. Realmente a partir de estos procesos de capacitación, de trabajo mancomunado con las principales áreas de la municipalidad, se ha establecido también una agenda para municipios ante el cambio climático. Esta agenda fue desarrollada precisamente por la Red Chilena Municipios ante el Cambio Climático y estableció áreas de trabajo específicas que pueden ayudar a guiar a los gobiernos locales a hacer una bajada mucho más directa y entendible a partir de los objetivos de desarrollo sostenible. Esas áreas de trabajo se vinculan tanto al componente de adaptación como al componente de mitigación. Principalmente si trabajamos desde la mitigación vamos a encontrar las áreas de trabajo en energía, gestión de residuos y transporte y movilidad. Mientras que para el área de adaptación podemos trabajar desde el enfoque de agua, ecosistemas y biodiversidad, salud y cambio climático, cultura e identidad, infraestructura crítica y gestión de riesgo de desastres. Esta planificación climática puede tener muchos más elementos de soporte para elaborar realmente un plan. Sin embargo, a partir de estas experiencias, la identificación de estas planificaciones climáticas en los diferentes países de la región, pudimos identificar los elementos clave que han sido los más contundentes de alguna manera y que son los medulares a contemplar dentro de estos documentos. El primero tiene que ver con el establecimiento de los antecedentes, la justificación y la pertinencia y obviamente toda la normatividad asociada a la elaboración del plan. Tenemos que identificar precisamente los acuerdos, los compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático, la gestión de riesgo de desastres, la sustentabilidad y el trabajo en ciudades. Las políticas también y normativas vigentes, tanto a nivel nacional como subnacional, para que realmente pueda existir una congruencia y alineamiento sobre lo que se tiene y lo que se está planteando. Número 2, trabajando en el diagnóstico. Diagnóstico, precisamente, como ya se mencionó, implica generar una caracterización territorial para poder establecer las tendencias en el cual realmente la comuna o el territorio se ha ido desarrollando en diferentes dimensiones. Puede ser en la dimensión demográfica, socioespacial, medioambiental, desarrollo económico y capacidad institucional. A partir de esta caracterización territorial también la vamos a venir a reforzar a través de un inventario de gases de efecto invernadero a escala comunal, identificando las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero por sectores y también vamos a trabajar en el área de mitigación, en el diagnóstico, para la evaluación de riesgo y vulnerabilidad y la identificación de escenarios y proyecciones climáticas. Todo esto realmente ya nos permite identificar los componentes y las condiciones y las problemáticas que se trabajan o que se trabajarán tanto en el componente de mitigación como en el componente de adaptación. Y finalmente, para aquellos planes que ya deseen realmente trabajar con una mayor ambición climática y tal como yo les comenté anteriormente, tenemos el componente de acceso a la energía. Y el principal diagnóstico asociado a esto tiene que ver con la identificación de la oferta y demanda energética, la identificación de los potenciales de eficiencia energética y también las fuentes de abastecimiento a partir de energía renovable no convencional. Número 3, el establecimiento de metas y objetivos. Realmente tenemos que plantear metas y objetivos que vengan a trabajar en resolver lo que se identificó en la etapa del diagnóstico y tenemos que establecer precisamente metas y objetivos claros, medibles y alcanzables. Número 4, estrategias. Estas estrategias se van a elaborar también en el componente de adaptación, de mitigación y obviamente si queremos trabajar también el componente energético. Estas estrategias tienen que ir en concordancia o en congruencia con el diagnóstico y con las metas y objetivos planteadas. A partir de ahí se establecen líneas de trabajo y medidas que pueden ser la propuesta de políticas, de planes,
de programas y de proyectos. Paso número 5. Una vez que tenemos las estrategias, pasamos al planteamiento asociado a la implementación. En esto se identifican y se elaboran fichas de medios de implementación, donde realmente a partir de las acciones que ya se identificaron y se priorizaron, se pueden vincular con actores asociados a su ejecución, las sinergias necesarias, los tiempos de ejecución que pueden ser a corto, mediano y largo plazo, las principales fuentes potenciales de financiamiento, los recursos necesarios también para su elaboración, no solamente económicos, sino también recursos de acceso a información, recursos humanos, tecnológicos u otros. Y finalmente también la identificación de principales barreras y obstáculos que pueden dificultar o pueden limitar el cumplimiento de esas medidas. Cuando realmente tenemos todo esto identificado en uno solo, nos puede ayudar bastante a poder minimizar esos detalles que podemos identificar y esos cuellos de botella para poder hacer algo al respecto. Y finalmente pasamos a la etapa de monitoreo y evaluación. En esta etapa, una vez que ya tenemos este proceso de implementación, bueno, tenemos que trabajar en la definición de indicadores, principalmente estos KPIs que son indicadores de impacto, identificación también de los medios de verificación, inclusive para que todo esto pueda tener una trazabilidad y pueda ser auditable en algún momento, para poder identificar realmente cómo vamos trabajando un proceso de monitoreo. Y finalmente también la identificación o la determinación de los resultados esperados con cada una de las medidas. Todo esto se trabaja bajo un enfoque de mejora continua y todos los lineamientos necesarios para la actualización de los planes. ¿Sí? Esto se transversaliza desde el paso 1 hasta el paso 6 con un enfoque 5M. ¿Qué quiere decir 5M? Un enfoque multiamenaza, multiactor, multinivel, multisector y finalmente multidisciplina. Todas las disciplinas, los saberes, los conocimientos de base científico y técnico van a ser necesarios incorporarlos a la elaboración del plan para que realmente pueda tener esta visión integral y esta visión de desarrollo que realmente queremos plantear tanto en los componentes de mitigación y adaptación y obviamente transversalizarlo en las dimensiones social, ambiental y económica. Para cerrar con esta pequeña charla, podemos identificar precisamente los 10 principales desafíos en la acción climática y en la elaboración de planificación de estos planes de acción climática a escala local o a escala regional o a escala nacional. Primero, tenemos que fortalecer la institucionalidad a través de la transversalidad y la vinculación entre las políticas y los instrumentos. Las políticas de desarrollo urbano, los planes municipales de desarrollo, los planes de desarrollo urbano, los planes de desarrollo territorial, los planes de gestión de riesgos y finalmente los planes de cambio climático. A veces estamos hablando de muchos tipos de planes, de muchos tipos de programas y finalmente cómo podemos hacer que todos estos temas se articulen y se vinculen principalmente en un solo instrumento, cómo realmente podemos lograr que lo que propongamos desde el ámbito climático o de transición precisamente a este proceso de resiliencia, de adaptación y obviamente de sostenibilidad pueda ser adaptable, incluible y sobre todo también asociado a fuentes de financiamiento que permitan su cumplimiento. Número 2, tenemos que trabajar con la matriz, con la diversificación de la matriz productiva. Sabemos que actualmente todas nuestras ciudades, regiones, comunas, prácticamente ya tienen una caracterización y fuente de producción, lo que finalmente genera la economía. Sin embargo, realmente bajo estos nuevos escenarios cada vez más complejos, vinculados a cambio climático, tenemos que repensar la forma en cómo estamos generando y estamos siendo productivos. Quizá en algunos tenemos que cambiar de sector y obviamente o cambiar el tipo de cultivo o cambiar realmente hacia otras fuentes que generen menos emisiones o sectores que generen menos impacto ambiental. Número 3, tenemos que acelerar la transición energética, trabajar hacia un proceso y una ruta hacia la descarbonización, principalmente al año 2040, y también hacia un proceso de carbono neutro o carbono neutralidad. ¿Qué quiere decir carbono neutralidad? Es lo que realmente una ciudad, una región, una comuna están emitiendo contra el potencial de absorción de esas emisiones. Entonces, cuando logramos este equilibrio entre lo que se emite y lo que se absorbe,
logramos un equilibrio denominado carbono neutralidad. Este proceso debe ser logrado a más tardar al año 2050 y bueno, eso es lo que se han propuesto muchos de los países, incluyendo Chile. Número 4, tenemos que trabajar en la transformación de las finanzas. Tenemos que fortalecer los recursos asociados a la adaptación. Yo quiero solamente mencionar algo, y sabemos que al menos América Latina y el Caribe, si bien no es la región que más emisiones de gases de efecto invernadero genera, sí es la región que tiene que trabajar fortalecidamente y de manera colaborativamente en la adaptación a sus impactos. Número 5, tenemos que fomentar la democracia, la justicia, la equidad y sobre todo la transparencia. Realmente sabemos que eso también debe ser una política pública, una política ambiental y una política climática. Entonces, de alguna manera tenemos que vincular estos procesos de democratización del conocimiento, de la inclusión de la ciudadanía y obviamente favorecer los elementos asociados a la justicia y la equidad. La prosperidad solamente se da cuando realmente esos procesos están alineados. También, bueno, en el punto número 6, tenemos que trabajar en la protección y conservación de biodiversidad, de ecosistemas y sus servicios ambientales. Número 7, tenemos que trabajar también en la garantización de la seguridad hídrica. Realmente tenemos que conocer cómo funciona el sistema asociado al agua. Hay un elemento o concepto que tiene que ver con lo que es el metabolismo. Imaginemos el metabolismo como si fuera también nuestro propio cuerpo. Entonces, de alguna manera tenemos que vincular esto realmente desde un aspecto urbano-rural del uso y consumo del agua y finalmente también una gestión a nivel de cuenca. Número 7, disminuir la contaminación ambiental. 8, aumentar la resiliencia y la adaptación al cambio climático. Y finalmente, promover territorios sostenibles. Realmente trabajamos desde estos diferentes desafíos y todo esto va a ser incorporado a través de criterios de innovación, co-creación, mayor ambición climática y finalmente trabajando en conjunto, alianzas para lograr objetivos ODS 17. Tenemos que trabajar mucho realmente con este objetivo en común, colaborativamente. Porque si bien, como lo ha mencionado Antonio Guterres, el cambio climático se vuelve más rápido, se mueve más rápido que nosotros, pero no nos damos por vencidos porque sabemos que la acción climática es el único camino. Muchísimas gracias por su atención.